Padre, gracias que te has revelado al mundo. Señor, gracias que enviaste a tu Hijo. Gracias también, Señor Jesús, por venir y por haberte revelado al mundo como el Salvador. Y gracias, Espíritu Santo, que nos trae revelación de tu palabra. Señor, yo te pido que actúes sobre nosotros, Señor, que podamos discernir tu palabra y tu verdad, y que nos edifiques con tu palabra hoy, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes decía, Willy no sabe de qué voy a hablar, pero el Señor sí lo sabe. Y ¿qué es lo que nos ha dicho antes de que saliera yo aquí? Si alguien quiere ¿qué? ¿Crecer? ¿En qué? En la fe. Hay que estar atento de lo que se oye, de lo que se habla aquí. Pues yo vengo a hablar sobre la fe. Romanos 1, 16 y 17. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice, bueno, el libro de Romanos es una joya, pero en estos versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, fe es una palabra muy pequeña, ¿verdad? 2 letras solo, pero esconde una realidad muy grande. Y en realidad es lo que hace que el justo viva. Mira, estaba ayer viendo la televisión y salió un anuncio que hacen de Hacienda, de marcar una casilla y tal, ¿no? Y aparecía un cura y decía que la casilla es la fuerza de su vida. Y yo digo, ¿pero cómo pueden decir eso? ¿Cuál es la fuerza de tu vida? El Señor es mi fortaleza. No puede ser una casilla en la declaración de Hacienda, por favor. El dinero no es mi fortaleza. Es más, del Señor es el oro y la plata. Lo que pasa es que nos tiene atados en corto para que le busquemos a Él. Bueno, pero el justo por la fe vivirá. Y hay que ver, bueno, ¿y eso de fe qué es? En Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza, fe es convicción, es seguridad. Y de hecho nos dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando hay personas que están buscando un código, y mira, yo quiero saber qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Anoche estaba viendo un debate que tenían unos hermanos, muy interesante, y el presentador dijo, mira, hay gente que cuando se habla de asuntos en los que puede intervenir el pecado, en la iglesia hay muchas veces la preocupación de decir, bueno, ¿se puede o no se puede? Porque queremos tener un código, ¿verdad? Oye, yo cuando voy por la carretera y veo una señal que dice que no puedo girar a la derecha, digo, no se puede. Oye, poder se puede, pero uno infringe la ley. Pero cuando te dicen, mira, quizá en algunas circunstancias puedas y en otras no. Y entonces, ¿y ya cuándo puedo y cuándo no? Cuidado, no te equivoques, porque cuando es que no, ahí vas a recibir un daño. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo podemos vivir con seguridad? Pues viviendo, el justo por la fe vivirá, conforme a la fe que tenemos, a la luz que Dios nos ha dado y teniendo seguridad en lo que hacemos. La fe tiene que ver con pisar en terreno
firme y saber que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y cuando alguien dice, es que yo no sé si lo que voy a hacer es correcto o no, pues entonces no lo hagas. Así que es al revés. Si tienes fe para hacerlo, hazlo. Y si no tienes fe para hacerlo, no lo hagas. Si tienes claramente discernimiento y revelación de Dios de que eso es oportuno, hazlo. Y si no, mejor que no lo hagas. Y entonces vamos a ir a hacer las cosas seguros. Y por eso es importante vivir conforme a la fe. Y entonces que podamos decir, yo estoy seguro en lo que hago. Yo tengo seguridad en mi vida. Y el problema es que muchas veces en la iglesia la gente vive en incertidumbre y en duda. ¿Por qué? Porque quieren hacer aquello en lo que no tienen luz. El justo por la fe vivirá. Es decir, y es tan sencillo como eso. En lo que estoy seguro, camino. Y en lo que no estoy seguro, no camino. Como hacen los caballos. Un caballo no pisa un sitio que no tiene seguridad, que no lo ve, que no cree que ahí va a poder pisar bien. Y creo que los burros hacen igual. Si no tienen seguridad, es decir, así que un burro actúa más conforme a Romanos 1:17 que muchos cristianos. Y luego les llamamos burros a ellos. Pero que es importante que digas, mira, yo conforme a lo que tengo firme. Mira, la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando empezó a funcionar, las predicaciones que tenía eran muy sencillas. Predicaban la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de Jesús, la comunión en el Espíritu y poquitas cosas más. Era muy sencilla el evangelio que se predicaba. Y los predicadores predicaban lo que sabían que era correcto. ¿Y qué ocurría? ¿Qué ocurría en la iglesia? Que iba creciendo. ¿Por qué? Porque lo que había era una palabra de fe. Luego empezamos con las teologías y que con no sé qué, con no sé cuánto, y a veces los mensajes que nos llegan tienen que ver con elucubraciones, con sueños, con ideas, con opiniones personales y no con la sustancia de la fe. Y ahí empiezan a haber problemas. Oye, ¿yo tengo que dar el diezmo o no lo tengo que dar? Yo suelo contar la anécdota de una hermana que estaba en el grupo de teatro y ella me decía, mira, es que no estoy dando el diezmo. Y pues muy mal. Pero no muy mal porque no cumplas con la iglesia, sino porque no tienes la fe de saber que lo que tienes viene de la parte de Dios y tú le honras a Dios con ese 10%. No es una cuestión de ley, es una cuestión de fe. Y cuando alguien confía así en el Señor, resulta que le van mejor las cosas. Porque eso es lo que dice la palabra. Probadme si no abriré yo las ventanas de los cielos. Pero dices, ¿y por qué? ¿Por qué la gente es tendente a tener el puño cerrado? Porque no se creen que es más bienaventurado dar que recibir. Y mi carne sigue sin creérselo. Porque uno se alegra cuando recibe y le duele cuando tiene que soltar. Entonces dices, pero dices, yo sé que Dios me va a bendecir al hacer esto. Hay personas que no evangelizan porque tienen vergüenza. Hemos leído, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué les dice esto a los romanos? Porque había gente que tenía vergüenza. Yo, vergüenza en lo que creo, como me decía el hermano antes, que ha recibido sanidad, yo sé que Dios me ha sanado. Pues eso es la fe, que nos lleva a tener una vida de una calidad muy superior al resto de las personas.
¿Por qué? Porque vivimos en la luz de Dios. Y esa es la fe. No estamos hablando de religiosidad, sino de sustancia, de convicción, de certeza, que hace que nuestras vidas sean diferentes. Y a veces te puedes encontrar con alguien que te cuestiona las lenguas, ¿verdad? Y Pablo escribía a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, y les decía, vamos a ver, ¿cuál es el motivo por el cual recibisteis al Espíritu Santo? ¿Fue por el cumplir las leyes o por el obrar en fe? Porque pidieron con fe, recibieron. Porque tuvieron la sustancia de la fe, que solamente el Señor la puede dar, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y el que no tiene fe no puede ir a la farmacia a comprarla. ¿O sí? No. Sin embargo, el justo por la fe vivirá. Y si no tienes fe, los discípulos le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Y Él les dice, mira, este es un asunto de relación mutua. En la medida en que me conocéis, vais a tener más confianza en mí. Y esa confianza es la fe. La relación personal con Dios nos lleva a aumentar nuestra fe, ¿verdad? A saber, como decía el apóstol Pablo también en el capítulo 8 de Romanos, porque yo sé en quién he creído. Es decir, a mí no me vino uno por la esquina y de repente me comió el coco y fui detrás de él como... No, yo sé en quién he creído. Es decir, yo he tenido un impacto en mi vida por la presencia de Dios sobre mí. Y eso es lo que él decía. Mira, a mí me conmovió hasta los cimientos de mi personalidad, de mi identidad. Dice, y en nosotros ha pasado igual. Y entonces podemos decir, no, mira, a mí déjame de rollos, de teologías, de historias, de filosofías, de tantas elucubraciones humanas, porque yo voy en otro camino. Yo piso fuerte donde sé que está lo correcto, donde sé que está lo firme, y encima voy en una calzada que me lleva al cielo. Amén. Es así. Y entonces a mí no me preocupa tanto el pecado como el perder mi relación personal con Dios, porque sé que en la medida en que yo viva una vida de relación personal con Dios, Dios me va a ir santificando, ¿verdad? Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que tengo victoria sobre mi propia carnalidad, que está viciada, el hombre viejo está viciado conforme a los deseos de este mundo. Y sin embargo, yo voy edificándome en la certeza de la fe en aquel que me llamó y que sé que me ama. Y eso me hace un ser diferente a aquellos que no tienen esa cualidad en su vida. Porque una vez que he nacido de nuevo, tengo esa oportunidad sobre mí, ¿verdad? Santiago dice en el capítulo 2 de su carta, versículos 14 al 23, él habla de fe también aquí. ¿Quién era este Santiago? Santiago era el hermano del Señor que había estado al cargo de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Sí. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, la fe no es etérea. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice, así también, y hace una semejanza entre que alguien le diga que Dios te bendiga, que yo no lo voy a hacer. Porque algunos dicen eso, no, que Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Y el Señor te dice, bendícele tú. ¿Verdad? Pero dice, de la misma manera, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre humano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y sigue hablando más ejemplos de acciones que acompañan a la fe. Es como aquel que te dice: mira, yo tengo esto en mi casa. Digo, bueno, pues tráelo, y no lo trae nunca. Digo, bueno, pues ya voy yo contigo, te acompaño a casa y me lo das. Y dice, no. Y dices, mira, a mí me parece que tú hablas mucho y haces poco. Y me estás diciendo que tienes algo que no tienes, porque no lo puedes mostrar. Yo, cuando hay personas que hablan tanto de su fe, que no es palpable, que no es demostrable, digo, mira, no me lo digas, demuéstramelo. Yo quiero ver tu fe por cómo vives la vida. Y entonces no va a hacer falta que me cuentes que tienes fe, porque yo voy a decir, este es un hombre de fe, o esta es una mujer de fe, porque estoy viendo sus actitudes, ¿verdad? Es así. No es cuestión de hablar bonito, es cuestión de caminar con paso firme. Amén. Porque cuando vienen las situaciones difíciles es donde se ve la calidad de las personas, ¿verdad? Dicen que los verdaderos amigos se conocen cuando vienen las dificultades. Hombre, el hijo pródigo, mientras tenía dinero, estuvo rodeado de gente que le daba palmaditas, que no sé qué, oye, amigo del alma. Y luego, cuando se quedó sin, desaparecieron todos, nadie le ayudaba. Al final consiguió que alguien, por misericordia, le diera un trabajo para dar de comer a los cerdos. ¿Y dónde estaban los amigos? Y la fe se demuestra en los momentos en los que hace falta, ¿verdad? Cuando tú confías en alguien, en el momento en que hay una situación, una oportunidad, es donde se demuestra, ¿verdad? Y la fe igual. La fe va a ser probada en nuestras vidas. Y vamos a ver luego un texto que habla de esto, ¿no? Entonces, no es cuestión de hablar, sino de vivir. De levantarte a la mañana y tener tu día puesto delante de Dios. De acostarte a la noche y tener tu noche puesta delante de Dios. De encontrarte en los conflictos que tengas en el día, y tú reacciones como que Dios está contigo. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, vive delante de mi presencia. Y cuando tú dices, no, mira, yo sé que Dios está conmigo y que yo no actúo a espaldas de la presencia de Dios en mi vida. Y así que muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por las mías. Muéstrame tu fe por cómo reaccionas ante las situaciones difíciles y fáciles. Cuando tienes éxito y cuando tienes fracaso. ¿Cómo reaccionas? Y ahí es donde se va a manifestar. Mira, hay un futbolista que ganó una copa y se puso una cinta, ¿no? Diciendo, Jesús vive. Luego le recriminaron que lo hubiera hecho y tal. Y cuando ves su testimonio, las noticias que salen de él, dije, poca fe tenía este hombre.
lo hizo por folclore, por que había quedado con alguien en que iba a hacer un acto de ese tipo, porque a lo mejor se cree cristiano, pero luego su vida no tiene nada que ver con la dirección de Dios, ¿verdad? Algunos saben de quién estoy hablando. Y otros, bueno, ¿para qué decir nombres? Pero a veces queda muy bonito decir yo soy cristiano, pero lo importante es manifestar nuestra fe en nuestros actos del día a día. Dice en la carta de Judas, en los versículos 3 al 8, y amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfaman de las potestades superiores. Y el apóstol escribe a la iglesia con urgencia y dice que con la gran solicitud que tenía de escribiros de nuestra común salvación, y les dice que contendan ardientemente por la fe que un día ha sido dada a los santos. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está esa batalla? Algunos dicen, bueno, vale, vamos a hacer manifestaciones, vamos a hacer procesiones, vamos a hacer marchas. Está bien hacer la marcha por Jesús, se hace en muchos países del mundo, está bien, pero ¿cómo debe ser esa lucha ardiente? Yo sé que algunos valoran mucho los servicios de urgencia, porque la sociedad normalmente vive relajada ante los problemas y entonces hace falta que estén los bomberos, las ambulancias y todo esto, y los médicos están cansados de decir, mira, es mejor gastar en prevención que en urgencia, ¿verdad? Y es mejor detectar un problema cuando empieza que cuando ya la cosa ya merece cuchillo, ¿verdad? Es mejor. Y nuestra lucha ardiente, y es a lo que yo voy, debe de ser en el día a día. A veces en los que trabajan en el tema forestal dicen, mira, el problema del verano, de los incendios del verano, es consecuencia de que en invierno no se ha trabajado limpiando las bases de los bosques, de todas las hierbas secas y todas estas cosas. Porque, bueno, no podemos evitar que haya un incendio, pero si hemos evitado que eso se propague y está todo bien cuidado, bien preparado, pues del mal el menos, ¿no? Y muchas veces estamos movidos a la batalla de la fe cuando las cosas están muy graves. Y yo creo que nuestra ardiente batalla por la fe debe de estar en el día a día. Aunque luego hay circunstancias concretas que nos conmueven más, pero por favor que no seamos como la gran mayoría
que dicen que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Nos acordamos de poner las cosas en orden cuando, o el mal estudiante que se pone a estudiar la víspera del examen. Y mira, nuestra lucha ardiente tiene que ser en el día a día, porque dice que algunos que tuvieron fe luego la perdieron. Eso, la urgencia de Judas, del apóstol Judas, es esa. Decir, mira, porque han entrado encubiertamente algunos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, que algunos son llevados por ideas, por pensamientos, por comentarios, a no vivir conforme a la fe, sino vivir conforme al comentario que alguien hizo. Y dice, aquí habla de fornicación, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, la fornicación no es pecado. Bueno, como yo escuché una vez a alguien decir, ¿cómo puede ser eso pecado? Y bueno, pues tú le vas a contradecir a Dios. La Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación. Y luego vemos las consecuencias que tiene todo eso. Yo una vez hablando con un industrial que me decía eso, yo le decía, mira, nosotros estamos acostumbrados a tratar con personas dañadas por el problema del sexo. Gente que queda dañada y que, bueno, por diferentes causas. La cantidad de personas que alrededor de ese área van siendo dañadas a lo largo de la vida, ¿no? ¿Por qué algunos tienen ese pensamiento? Esto no puede ser pecado. Entonces, ¿por qué Dios nos advierte? Porque Él sabe lo que beneficia al hombre y lo que le hace daño. Y nosotros sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, y cuando Él dice algo de esta manera, por algo será. Pero qué bueno que pasemos de ese por algo será a tener la convicción de que eso es así, y cuando alguien viene a contarte otra historia diferente, le dices, no, mira, perdona, yo no me quiero perder la gracia y la bendición de Dios en mi vida. Y el libertinaje lo que hace es estropea el plan de Dios hacia mi vida, y yo no quiero. Eso es un terreno de tierras movedizas, de arenas movedizas. No es un terreno firme donde yo puedo asentarme. Y en cualquier área de la vida que pueda ser así, que nosotros luchemos ardientemente de esa manera. Es decir, no, mira, esto es mentira. Sutilmente el enemigo va metiendo semillas falsas, y qué bueno que nosotros podamos decir, esto es mentira, esto no es así. Porque yo sé que se van a levantar maestros conforme a las concupiscencias del pueblo, que te van a decir, mira, te han enseñado esto, pero esto no te preocupes. Pues que, como una vez escuché a alguien decir, mira, el infierno existe, porque la Biblia habla del infierno, pero no va a ir nadie allí. Bueno, y lo que dice que allí va a ir gente, eso no, solamente dice, mira, la condenación está ahí. Jesús mismo enseñó que Él no vino a condenar al mundo. Las palabras que Él ha hablado, esas condenarán al mundo. Es decir, el mundo está bajo juicio. Y qué bueno que nosotros tengamos eso claro. Mira, solamente los que han nacido de nuevo como hijos de Dios y han recibido a Jesús como Señor y Salvador van a ser salvos. ¿Y los demás? ¿Los demás que se van a quedar en el parque de atracciones? ¿Dónde van a estar? En el lago de fuego, ¿verdad? En el infierno, por la eternidad. Esa es la realidad. La revelación de Dios está ahí. ¿Tú lo tienes claro? ¿Tienes fe de que eso es así? Entonces, cuando alguien diga lo contrario, dirás, tú estás equivocado, porque la palabra de Dios dice esto, así, así, de forma inequívoca. Y yo lo tengo claro, lo creo. Eso es luchar ardientemente, ¿verdad? Y qué bueno que
nosotros podamos luchar ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Porque yo el otro día le decía a mi mujer, es tremendo las consecuencias que tienen nuestras decisiones. Nosotros cada día tomamos cientos, si no son miles de decisiones, y cada decisión tiene una consecuencia. Y yo veo cómo hay tantas personas que son esclavas de sus decisiones, de lo que un día decidieron, y luego vienen las consecuencias de aquello. Y vienen las consecuencias a la vida. Y las personas acarrean sobre su vida las consecuencias de sus decisiones. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro también. De mira, yo cuando tengo que tomar una decisión me tengo que poner delante de Dios, porque cada decisión que tomo es importante, porque tiene unas consecuencias tremendas a continuación. No es banal, las cosas no son banales, todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Y entonces, cuando somos conscientes de eso, entonces nos cuesta más tomar decisiones. Y espérate, que lo voy a meditar, lo voy a pensar, voy a pedir consejo, porque quiero estar seguro, aunque me equivoque, estar seguro de lo que hago. Es decir, hacerlo con convicción, hacerlo con responsabilidad. Y entonces, si me equivoqué, me equivoqué. Pero uno puede tener una creencia de que estás seguro en algo hasta que el Señor le dice, mira, aquí te equivocaste. Y Él te abre. Y como tú tienes la actitud de andar en lo que Dios te dice, cambias. Dice, bueno, pues me equivoqué, pero lo hice de todo corazón. Y lo hice buscando todos los medios que pude, y me faltó el consejo sabio del Señor, porque a veces no tenemos toda la luz que queremos tener. Pero cuando hay esa actitud, cuando llega la luz, uno, ¡pum!, enseguida se pone en el sitio donde tiene que estar. Amén. Así que qué bueno que estemos buscando vivir y actuar conforme a la fe en nuestras vidas. Vuelvo a decir, no es algo etéreo, sino que es realmente en qué estoy seguro, qué es lo que tengo firme en mi vida. Pues eso es la fe. Lo demás... Y yo sé que a veces se pone alguien en el púlpito y nos habla de sus historias, de sus testimonios, y alguien dice, uy, pues yo no tengo esa fe. No pasa nada. Vive en la luz que tienes. El justo por la fe vivirá. Y vive en la fe que tienes. Porque a lo mejor Dios no te quiere dar esa luz. Porque no te interesa, no te conviene, o yo no sé por qué. Pero si tú estás firme en lo que tienes y sabes que lo que tienes es de Dios, anda ahí. Ya, pero es que a mí me gustaría tener la fe que tú tienes. Y bueno, pues, ¿por qué no te conformas con la que Dios te ha dado y estate contento ahí? Tienes terreno por delante para trabajar. Y no estés, como siempre, mirando el pasto del terreno del vecino en lugar del propio. Amén. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. A mí este texto me entusiasma, lo comparto a menudo. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y ahí está hablando de fe, ¿verdad? Una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
el fin es la salvación, pero este texto que habla del marco inaccesible y tal, de la herencia, lo que nos dice es que nuestra fe va a ser ¿qué? Va a ser probada. Bueno, el que yo sea probado en algo que sé, me da honra, ¿verdad? Cuando yo soy probado en algo que tengo o que sé, pues demuestro que sé. Y cuando soy probado en la fe que tengo, pues gloria a Dios. Eso manifiesta gloria de Dios sobre mi vida, ¿verdad? Así que si la fe que tengo es verdadera, es fe de verdad, yo estoy convencido, bienvenida sea la prueba. ¿Por qué? Porque voy a ser como el corcho, ¿verdad? ¿Qué le pasa al corcho cuando hay una ola? Tal, y al final, ¿qué hace? Pluf, flota. Qué bueno que sea así en tu vida, ¿verdad? Dice, yo no tengo miedo a ser probado en la fe que tengo. El problema es que a veces las pruebas vienen para demostrar precisamente lo contrario, y ahí es donde viene el drama. Cuando uno está manifestando verbalmente que tiene una fe que no tiene, y el diablo viene y dice, te voy a dejar en vergüenza. Job era honrado incluso por Dios. Dios da testimonio al diablo de ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro igual que él? ¡Ja! Deja que lo toque y ya verás cómo te blasfema tu nombre en tu propia presencia. Y por 2 veces, apretando la situación más, y Job salió airoso, porque él tenía su vida descansada en el Señor, que incluso no conocía. Pero él confiaba en Dios. Y mira, yo no sé. Luego dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. La fe de Job fue engrandecida por causa de la prueba. Y así es como le podemos decir al diablo, mira, tus pruebas a mi vida lo único que hacen es bendecirme. Si soy de los que andan conforme a la fe. Es decir, si mi fe no es fingida, la prueba me bendice, me establece, me fortalece, me renueva. Como pasó con Job, que al final de la prueba, ¿quién quiere tener una prueba como la de Job? Yo no me apunto. Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero qué bueno que podamos decir, oye, yo sé que la prueba de la fe produce en mí un peso de gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando viene la dificultad se va a demostrar que en mí está la fortaleza de la vida. Y si no, me voy a quedar en vergüenza. ¿Por qué? Porque por el fuego lo que se edifica o sobreedifica queda manifiesto. Y entonces, a veces es también bueno porque el Señor nos muestra la realidad en la que estamos a través de las pruebas. Y cuando viene la prueba y tú eres como un rompeolas que está ahí resistiendo firme, te dices, mira, ahí está un hijo de Dios establecido, fortalecido y ahora renovado en la prueba, porque sales con una honra que antes no tenías, ¿no? Bueno, y la fe va a ser probada, así que miedo a la prueba de fe no tenemos que tener, ¿verdad? Sino decir, como dicen, aquí me las den todas. Bueno, Señor, yo quiero estar fortalecido antes de la prueba. Y el Señor es lo que va a hacer. Dice en 1 Corintios 10:13, dice eso, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Y entonces, pero eso al que anda en el buen orden de Dios, el que quiere demostrar qué es lo que no es,
El que dice, mira, me voy a quedar con esta gente, los voy a engañar, qué bien voy a quedar, qué mal vas a quedar, se te va a quedar el trasero al aire, porque se te va a ver el plumero y Dios te va a dejar en vergüenza, ¿verdad? Es así. Pero el que está firme dice, te alegras aunque tengas que ser sometido, pasar por pruebas, ¿no? ¿Y por qué? Dices, con mi Dios venceré la situación que viene, ¿verdad? Sea cual sea. Y a veces Dios nos sorprende con su gracia de una manera especial y nos da, como decía el hermano antes, no me lo merezco, pero Dios en su amor me da más de lo que me corresponde. Y algunos se están quejando delante de Dios, Señor, eso era para mí. Y como aquellos que fueron a trabajar a la viña. Señor, al que ha estado 1 hora solo le haces igual que a mí. Sí, porque ni tú te merecías ni él. Y yo como soy bueno, doy a cada uno. El problema es que ese primero andaba en la ley. Si yo hago esto, voy a recibir esto. Y los otros recibiréis lo que es justo. Señor, yo quiero ser un obrero que reciba lo que es justo, en la justicia de Dios, no en la mía, porque seguro que salgo ganando. Amén. Termino con Hebreos 10, versículos 32 al 37. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo cuando me encuentro con hermanos que han pasado por pruebas duras y han vencido, y luego tropiezan con una chapa de Coca-Cola. Te has enfrentado a tal no sé qué, y ahora con una pequeñez, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay entre aquel que estaba dispuesto y que luchaba? Pues que uno ha perdido todo lo que tenía antes. Porque se han dejado comer el terreno. Pero el escritor de Hebreos está diciendo, mira, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Yo no sé tú. Pero nosotros no nos dedicamos a eso, sino que la idea es cada sitio que pisare lo he tomado para ti, ¿verdad? Cada batalla que gano es un paso adelante, a seguir adelante para ir creciendo en el camino de la fe. Esta debe ser nuestra actitud, ¿no? Mira, es que las circunstancias han cambiado. Bueno, ¿y qué? Mi Dios no es Dios de circunstancias. Antes estábamos hablando de que tenemos un Dios ¿cómo? No, todopoderoso. No es limitado, no es pequeño. Su sabiduría, ¿cómo es? Él es sabio sin medida. Su consejo
es oportuno. Mi Dios me ama, se preocupa por mí y tiene cuidado de mí. ¿En qué Dios crees tú? ¿No? Y cuando hay personas que se vuelven atrás en su confianza en Dios, dicen, bueno, ¿qué pasó contigo? No, es que yo no esperaba que me viniera esta situación. Hace unos días alguien me dice, mira, yo estoy enfadado con Dios. Pues en esa batalla no tienes por dónde. Primeramente es injusto. ¿Por qué? No, es que un familiar mío se murió, yo le había pedido al Señor que lo sanara. Así que Dios no tiene potestad sobre la vida y la muerte. ¿O sí? De hecho, en esa guerra, como el Señor diga hasta aquí, ya te puedes sajar y subirte por las paredes. Él es quien tiene la potestad sobre la vida y la muerte. Y yo recuerdo una vez en un entierro de un hermano, cómo la viuda le daba gracias a Dios por los años que pudo disfrutar de su marido. Ese es un mensaje centrado. Señor, gracias que me has permitido disfrutar. Y Job decía lo mismo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Cuando vienen circunstancias negativas, pondremos en tela de juicio la honestidad, la bondad, la equidad de Dios. ¿Cómo podemos estar enfadados con el Señor? Pero el que no tiene fe se enfada, porque le echa la culpa a Dios de los males que vienen a su vida. Y hay tanta gente que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Cuando dice, Dios tiene la culpa de que suban mucho las temperaturas, porque Él creó el sol, ¿verdad? O aquel hijo que a su padre le echa la culpa de, yo no pedí venir a este mundo, tú me trajiste. Es lo mismo. Dale gracias a tu padre de que tienes vida. Y dale gracias a Dios de que estás vivo, de que estás aquí. Y cuando tenemos esa certeza, afrontamos las cosas de una manera diferente. Señor, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de mis enemigos y si no me libras, dame la fuerza para luchar contra ellos. Y si no me das la fuerza, por lo menos dame la capacidad de resignarme ante la situación que viene, esperando que tú estás proveyendo algo mejor para mí después. Pero solamente el que confía en Dios puede hacer esas cosas. Y si retrocedemos, no agradamos a Dios. Pero aparte es un drama para nuestra propia vida. Ya, pero fíjate qué circunstancia. ¿Por qué no estás preparado para la circunstancia que viene? Seguro que Dios te proveyó. Y si tú vas caminando hacia atrás, es porque has dejado de lado algo que Dios ha traído a tu vida. Porque Él quiere que vayamos adelante, creciendo, venciendo, superando las situaciones y demostrando que realmente vivimos en esa confianza en Dios. Habéis visto que termina este texto diciendo lo mismo que el primero que leí. Mas el justo, por la fe, vivirá. Si vives por la fe que tienes, vas a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Si te sales a terrenos fanagosos, encharcados, puede ser que te diviertas un tiempo, pero te van a venir problemas después. Por eso qué bueno que el justo viva en el terreno de la fe en su vida. En lo que dudas, no decidas. Espera que Dios te dé la luz suficiente para que puedas cumplir ese texto que dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Gracias a Dios que tú nos preparas. Señor, que nos llamas, nos capacitas, nos envías, conforme a la fe que tú pones en nosotros. Señor, yo te pido por mis hermanos aquí, que tú los fortalezcas, Señor, que les des la luz necesaria para cada paso que han de dar en su vida.
Señor, y que todo lo que hagan, lo hagan en la confianza en ti, Señor. Dales certeza, Señor. Dales seguridad, Señor. Dales fortaleza, Señor. Trae renuevo a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús.